Ecuador no para. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para, que en esta ocasión analizará la renuncia del expresidente Otto Pérez en Guatemala y la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. También analizaremos las protestas del pasado 13 de agosto en el país. Estos temas los vamos a abordar en los siguientes minutos con el doctor Marco Albuja, embajador permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. El doctor Albuja es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en gestión y dirección comercial en el Instituto Español de Formación en Madrid. En la actualidad es embajador representante permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington y fue vicecanciller de Relaciones Exteriores en el actual gobierno. Doctor Albuja, gracias por asistir a este programa Ecuador no para y nuevamente bienvenido al Ecuador. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y saludos a la ciudadanía. Qué hermoso estar en el país. Doctor, en las últimas horas llegó ya casi al punto final lo que ha sucedido en Guatemala ante una serie de circunstancias que han sido analizadas desde el punto de vista jurídico, político. El expresidente Otto Pérez se vio obligado a renunciar al cargo y en este momento está rindiendo declaraciones ante la Fiscalía de ese país. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación que atraviesa Guatemala? Ecuador ha tenido una línea de comportamiento que fue expresada por el canciller Ricardo Patiño en su momento en la CELAC, por el canciller subrogante Javier Lazo en UNASUR y por mi persona en la OEA. Y simplemente lo que nosotros pedíamos es que Guatemala resuelva su problema de gobernabilidad por el cauce democrático. Creo que el hemisferio americano no toleraría más un golpe de Estado y peor aún un golpe de Estado militar como el que sonaba que habían intenciones de buscar como solución para el tema de Guatemala. El pueblo se ha pronunciado, la ciudadanía se ha pronunciado, el presidente ha escogido el camino democrático, ha puesto su renuncia ante el Congreso levantó la inmunidad, aceptó la renuncia, con anterioridad lo hizo la vicepresidenta y la sucesión es una sucesión momentánea porque estamos a días de la convocatoria de elecciones, de tal manera que quien va a conducir el país de este momento es una persona que no tendrá más probablemente que conducir, son 3 semanas o 4 semanas las que faltan para el acto electoral y luego posesionar al nuevo presidente o presidenta de la República. Algunos analistas internacionales han considerado que esto puede ser analizado y visto también como un golpe blando en contra del presidente Otto Pérez en Guatemala. ¿Usted cree que hay algunos indicios o simplemente es una circunstancia que, como usted lo ha mencionado, sale por los cauces democráticos ante evidencias de posible corrupción? Bueno, tras los golpes blandos siempre está alguien. Es decir, los golpes blandos lo que hacen es darnos una nueva metodología alternativa a los golpes militares de la época de la seguridad nacional en que Estados Unidos estaba atrás de militares formados en la Escuela de las Américas, impulsando con su doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, no del hemisferio, los golpes militares. Atrás de los golpes blandos que se pretenden dar ahora en países como Bolivia, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, desde luego, como Venezuela, también está una doctrina política, ¿sí? Pero yo no ubico esos móviles
de progresismo o de tratar de detener el progresismo en lo social y de un nuevo modelo económico en Guatemala. Guatemala es un aliado muy fuerte de Estados Unidos, no solo en el tema de la lucha contra el narcotráfico y de la delincuencia organizada transnacional, sino incluso en temas militares, de tal manera que golpe blando motivado por quién. No sé, muy probablemente me falta información, tendría que analizar. Seguramente varios analistas, incluso de izquierda, dirán que Estados Unidos está detrás, pero realmente Otto Pérez era un aliado, yo diría, casi incondicional Ahora, hay un dato, Unidos, ¿no? existe allí en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad, en Guatemala precisamente, que fue creada por las Naciones Unidas, que tiene el auspicio y el financiamiento internacional. De los 15 millones, 7 millones corresponden a Estados Unidos, al financiamiento. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Guatemala hace algunas semanas y habló justamente de la necesidad de prorrogar la estancia y la permanencia de esta comisión, que a propósito tuvo un papel fundamental en la investigación de datos y de temas de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina. ¿Esto es un tema que habría que analizarlo también o es un asunto coincidente o no tiene nada que ver con la crisis? Bueno, ese es un dato muy bueno, porque ahí sí podríamos encontrar un motivo. Es decir, lo mejor que puede pasarle a Estados Unidos y a algunos aliados de Estados Unidos es crear un clima de conflicto en un Estado que cree suficiente distracción para no enfocarse en los gravísimos problemas que tiene Estados Unidos, muchos de los cuales el presidente Obama está enfrentando o tratando de enfrentar en estos últimos 6 meses, ¿sí? Y o en otros países muy cercanos a Estados Unidos que tienen problemas de violencia impresionantes. Ahora, Centroamericanos. Centroamericano especialmente, pero no nos olvidemos que Honduras y Guatemala son 2 de los países más violentos del mundo, según Naciones Unidas. Entonces, claro, yo no sé el informe en el que Estados Unidos interviene sobre el tema de la corrupción podría ser un nuevo sistema de infiltración y de influencia en los países. Ya lo intentó hacer en los años 80 y fracasó con el tema de la transparencia justamente. Sin embargo, hay realidades y una de las realidades es que Guatemala tiene problemas de corrupción terribles y también tiene problemas de 2 dígitos de homicidios por cada 100.000 habitantes, claro. Y es uno de los 10 países más violentos del mundo sin estar en un conflicto armado. Antes de pasar al otro tema que también tiene que ver con la realidad que vivimos, especialmente los países andinos, como la relación entre Colombia y Venezuela, también es importante mencionar que Estados Unidos ha creado un fondo de $1.000 millones para inversión, tanto en Guatemala, en Honduras, como en El Salvador, y que justamente uno de los temas que se mencionaba aquí era la permanencia, reitero, de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ese es un tema que también habría que en su momento determinado contextualizar dentro de esta crisis que está viviendo Guatemala. Y antes de presentar el siguiente tema, queremos justamente presentar, valga la redundancia, un reportaje de lo que significa actualmente la relación y el estado diplomático entre Colombia y Venezuela, porque ese es nuestro siguiente tema para abordar con el doctor Marco Albuja, embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Adelante. El presidente colombiano Juan Manuel Santos desistió este martes de pedir ayuda a la Unión de Naciones Suramericanas por la crisis fronteriza con Venezuela. Los cancilleres del bloque regional tienen previsto además reunirse el próximo 8 de septiembre en Quito para tratar la situación que tratan de solventar ambas naciones. En cuanto a UNASUR, habíamos pedido una reunión de urgencia que nunca se dio y por lo tanto desistimos de esa reunión. Además, Santos negó que en su país haya planes para atentar contra su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien hizo esta acusación durante su gira en Vietnam. ¿Quién puede siquiera considerar que desde Bogotá, con la
anuencia y la vista gorda de mi gobierno, se planea atentar contra la vida del presidente Maduro. No, 1000 veces no. Colombia es una nación decente, civilizada. Fue el 19 de agosto cuando Maduro ordenó el cierre de pasos fronterizos hacia Colombia tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando que atribuyó a paramilitares colombianos, según dijo. Durante su programa denominado En Contacto con Maduro, transmitido desde China, el presidente venezolano aseguró acciones concretas para corregir todo el contrabando de extracción en la frontera, entre otros temas. En Colombia tiene que haber un compromiso y acciones concretas para corregir todo el contrabando de extracción que viene desangrando la economía de la frontera y viene golpeando las cadenas de aprovisionamiento, logística y suministro, del sistema económico venezolano. Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas estima que la situación deja al menos a 11.000 colombianos afectados. Justamente por pedido de Colombia se reunió el Consejo Permanente de la OEA en Washington y no lograron tomar una decisión final. Más bien lo que se discutió y el fondo es que se quiere dejar este organismo fuera de la discusión o que tutele la relación entre Colombia y Venezuela. Doctor Albuja, ¿por qué la OEA no tomó una determinación final que puede ayudar a resolver el conflicto que existe entre ambos países? Aquí es muy importante que la ciudadanía entienda algo. El Ecuador se plantea en el año 2007 en la elaboración de la nueva Constitución y queda plasmada en el 2008 ya con el voto del pueblo que el Ecuador es una zona de paz. Luego eso extrapolamos a UNASUR y en UNASUR logramos que se declare a los 12 países de UNASUR como zona de paz. Eso lo llevamos a la CELAC y logramos que la CELAC declare a los 33 países como zona de paz. El año anterior, a pesar de que Estados Unidos y Canadá tuvieron una muy fuerte oposición, logramos por unanimidad los 34 países que están vigentes y funcionando en la OEA, de los 35 que somos, porque Cuba no está participando, logramos que el hemisferio sea declarado como zona de paz. ¿Por qué digo esto? Porque esta fue la reflexión fundamental para lo que hizo el Ecuador, para la actuación del Ecuador en el tema Colombia-Venezuela. ¿Cuál fue el punto de vista entonces de Ecuador? Para nosotros el punto de vista fue, primero, se había solicitado que UNASUR se reúnan los cancilleres para tomar una decisión de cuál es el mejor camino para facilitar la solución del problema. Segundo, la canciller de Venezuela no estaba aquí, estaba en Vietnam y luego en China. Tercero, el presidente Santos pidió una reunión del Consejo Permanente, es decir, de los embajadores de la OEA, para solicitar a través de su embajador que se reúnan en consulta, no reunión extraordinaria, no asamblea extraordinaria de cancilleres, sino una reunión de consulta de cancilleres de la OEA para tratar el tema Colombia-Ecuador. Colombia-Venezuela. Colombia-Venezuela. Una reunión de consulta no puede tomar decisiones. Entonces, lo que nosotros dijimos es, oigamos a las dos partes. Y si es necesario que sea en UNASUR, que estén en las dos partes. Si es necesario que sea posteriormente en la OEA, perfecto, pero las dos partes. La solicitud de Colombia era que hasta el día 3 se reúnan los cancilleres en consulta en la OEA, pero solamente para oír a Colombia, porque la canciller de Venezuela estaba en China. Ecuador dijo, nosotros tenemos que mantener la paz entre los dos países hermanos, pero oyendo la versión de Colombia y la versión de Venezuela. Y es que tenemos que entender que hay un problema muy serio. O sea, realmente hay un problema. Hay una crisis humanitaria y económica. Ahora, doctor, la prensa internacional lo que tituló es que fue una derrota diplomática de Colombia en primera instancia. Y luego, cuando el presidente Santos pide también una reunión de cancilleres
en UNASUR aquí en Quito tampoco se pudo realizar, por lo que usted ha mencionado. La canciller de Venezuela no se encontraba en condiciones de asistir ni a Washington, tampoco a Quito, porque estaba con el presidente Maduro en Vietnam y luego en China. Ante esta posición, entonces, ¿qué es lo que queda en este Se momento? postergó para el día 8, el canciller Javier Lasso anunció que se postergaba la reunión en Quito, en UNASUR, para el día 8, que el día 7 ya estaba la canciller de Venezuela, pero el presidente Santos dijo, entonces Colombia no va. Es decir, Colombia quería dar su punto de vista solamente y sin que exista el punto de vista de Venezuela. Pero, Marco, es muy importante analizar esto de la crisis humanitaria. Una crisis humanitaria, según los parámetros de Naciones Unidas, es la de Siria. Es la de Siria, muertos, heridos, desaparecidos, esa es una crisis humanitaria. Yo no, de ninguna manera, quiero decir que lo que está haciendo Venezuela está bien o está mal, pero no es una crisis humanitaria. O sea, ¿no considera que hay crisis humanitaria? No es una crisis humanitaria por una sencilla razón. O sea, el segundo país en el planeta con mayor número de personas desplazadas al interior es primero Siria, por la guerra que se está viviendo, que es la peor guerra calificada por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y luego Colombia. Colombia tiene más de 6.200.000 personas desplazadas en el interior, no 2.000, no 30.000, 6.200.000 personas. Entonces, ¿en dónde está la crisis? Nosotros hemos hecho todo lo posible en el Ecuador por acoger no solo los 56.000 ciudadanos que tienen y que gozan del estatus de refugiado. Hay más de 400.000 ciudadanos colombianos que están integrados a la sociedad ecuatoriana y que son ecuatorianos ya prácticamente en este momento, ¿sí? Lo mismo hay que extrapolar con los otros países. Por eso digo, sí hay problemas, pero una crisis humanitaria como tal, yo no, por lo menos en los parámetros de Naciones Unidas, no hay, y eso es defendible. No existen. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en este momento si, reitero, Colombia ya no quiere que exista esa reunión, o al menos ha dicho el presidente Santos que ya no va a Colombia a una posible reunión de cancilleres? En ningún momento ha habido una derrota de Colombia, en ningún momento, porque lo que se discutió en la OEA es qué es lo que van a tratar la reunión de los cancilleres. ¿Se va a tratar la crisis humanitaria de los desplazados? Entonces, vamos a hablar de la crisis humanitaria de los centroamericanos que están llegando a Estados Unidos. Vamos a hablar de los 50.000, 50 y pico de miles de niños que están detenidos en campos de vigilancia en Texas. Vamos a hablar de la crisis humanitaria de desplazados suramericanos que pasan por México y tienen problemas con secuestros de narcotráfico. Es decir, ¿de qué vamos a hablar? ¿Solamente de los desplazados en la frontera de Venezuela a Colombia que hay? ¿O vamos a hablar de todos los desplazados? Entonces, esta será la oportunidad para que ambos países y la comunidad internacional, Suramérica, a través de UNASUR, se sienten y analicen a fondo esta circunstancia. Porque no solamente, digamos, este es un ejemplo pequeño de lo que también está sucediendo en Europa, en donde existe una crisis. Esa sí es una crisis humanitaria. Hay más de 3.600 muertos. Niveles exactamente, en donde la gente comienza a desplazarse por varios países europeos de primer mundo y no existe cabida y no hay posibilidad de que vayan allá. Después del feriado bancario, se calcula que salieron más de 1 millón de personas del Ecuador. No era una crisis humanitaria, era una crisis de derechos humanos y de derechos económicos provocada por los banqueros. Y así podemos ver en cada uno de los países el por qué. Total y absolutamente seguro que los presidentes Santos y Maduro se van a poner de acuerdo. Tiene que haber una hoja de ruta para normalizar la situación en la frontera, porque las fronteras son casi seres vivos, viven del comercio, los mismos apellidos, las mismas familias. Entonces, es una mutilación. Por eso no estamos de acuerdo con lo que pasa no quiero decir nombres de países por las susceptibilidades, pero no es el único caso, desde luego, dentro de América entera. Pero aquí no se están construyendo muros, ¿sí? Aquí no se están construyendo muros, aquí no se están poniendo alambradas.
Aquí no se está disparando a la gente que cruza el río Grande. O sea, dimensionemos. Correcto, vamos a hacer una pausa en este momento y obviamente la mejor solución no es el cierre de frontera, debe existir otro tipo de soluciones a este conflicto que están viviendo actualmente Colombia y Venezuela. Enseguida regresaremos. Ecuador no para, aquí generando desde los estudios de CN Plus aquí en Quito, Ecuador. Ya regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. Es por ti que hemos avanzado cuando otros quieren el pasado. Es por ti que hoy hay escuelas donde no llegaba ni la esperanza. Es por ti que hicimos la revolución contra marea y viento. Trabaja, vive y lucha para transformar la patria. Es por ti que no hay cadenas que al pasado causaron tanto daño. Es por ti que logramos tanto en beneficio de los antes olvidados. Por ti hicimos la revolución del pueblo que trabaja por el mañana para dejar un país en marcha. Por la gente que ama su patria, esta es tu revolución ciudadana. Tu lucha es nuestra lucha, la patria para siempre es lo que el corazón busca. Con el puño levantado, jamás nos quitará lo alcanzado. Luchar contra el pasado jamás nos ha cansado. Seguimos motivados, en paz lo hemos logrado. Gran diálogo nacional por la justicia y la equidad. Únete, es por ti. La patria va. Continuamos con Ecuador no para. Estamos con el doctor Marco Albuja, es embajador permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, analizando varios temas en el contexto internacional y las relaciones de nuestro país con otras naciones, pero también queremos hablar de lo que vivió el Ecuador hace algunas semanas, la violencia extrema el 13 de agosto, cuando fue la culminación de la movilización, del llamado levantamiento, de la marcha de ciertos sectores indígenas y también sindicalistas y, por supuesto, varios representantes de la oposición al gobierno nacional. Antes de comentar sobre esta situación, vamos a mirar un video que refleja lo que sucedió en ese día, especialmente en esa noche, en la capital ecuatoriana. Este jueves 13 de agosto, una marcha de oposición al gobierno nacional recorrió parte del centro histórico de Quito, donde intentaron cercar la Plaza Grande en la que se encuentra el Palacio Presidencial con el objetivo de tomarla por la fuerza. A la altura de las calles Eugenio Espejo y Guayaquil, los manifestantes intentaron romper el cerco policial y agredieron a los uniformados que resguardaban la plaza, como se puede observar en las siguientes imágenes. Luego,
avanzaron hasta Santo Domingo, una plaza patrimonial en la que se concentraron y confrontaron a los uniformados arrojándoles piedras, palos y bombas molotov. Los dirigentes opositores emitieron discursos para incitar a sus compañeros a acercar el Palacio de Gobierno y tomarlo por la fuerza. Vamos, compañeros, a seguir replanificando y vamos a continuar. Esto recién empieza, compañeras y compañeros. Vamos a cercar Carondelet. Todos, ¿qué dicen, compañeros? ¿Cercamos Carondelet? Ya, en este momento, unos van a quedar aquí, otros se quedaron más allá y otros más acá. No importa los gases, nos quisieron desmayar con los gases. No han podido, con más indignación. Después, varios grupos se distribuyeron en diversas direcciones para intentar lograrlo. Posteriormente, en la plaza de San Francisco se registraron fuertes enfrentamientos y atentados contra la integridad del centro colonial, donde los protestantes buscaron objetos con que abrirse paso violentamente entre los cuerpos policiales. Bueno, hemos visto estas imágenes que son absolutamente claras, la extrema violencia en contra de las fuerzas del orden, especialmente policías. Más adelante también hubo heridos militares. En esta protesta que se dio en algunos sectores de la capital ecuatoriana, hay un hecho determinante, hubo más heridos de la fuerza pública que detenidos en los manifestantes. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación? Y luego nos vamos a referir a un informe que circuló a nivel internacional sobre la situación que vivió el país en estos días. Hay un pequeño detalle que se están olvidando ciertas personas. Y es que en el año 2005-2006, cuando el Congreso Nacional y los partidos políticos aún estaban en auge, el apoyo a la democracia en el Ecuador era el más bajo del continente. Nosotros llegamos al piso prácticamente. El 19% de la población apoyaba al sistema democrático. El día de hoy, 8 años después, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, y no estoy hablando del presidente, no estoy hablando del movimiento, estoy hablando de los 15 millones de habitantes, el 75% aprueba la democracia como el sistema legítimo, el único sistema legítimo para viabilizar la voluntad popular. De eso se han olvidado y provocaron estos desmanes. Y estos desmanes, con un porcentaje mínimo de actuación, pero con una amplificación de violencia, pero fenomenal, a través de los voceros, de los medios de comunicación que juegan un papel importantísimo en el golpe blando que está en trámite en el Ecuador desde hace varios meses. Es decir, todavía está en trámite para usted. Para mí sí. No es que eso terminó. En absoluto, y tendremos más problemas. Y cada vez con menos personas involucradas, pero con más voces dentro de los medios de comunicación, porque no quieren perder los privilegios que tuvieron hasta el año 2006. Solamente, estimados jóvenes, hay que revisar lo que era el país antes del 2007. A propósito de eso, doctor Albuja, Ignacio Ramonet, que es un importante pensador contemporáneo, decía que la batalla más grande que tienen que librar los países progresistas es justamente la batalla mediática. Así es el enemigo principal. Un sistema democrático sin partidos políticos no puede sobrevivir. Un sistema democrático sin elecciones no puede vivir. Un sistema democrático con los medios de comunicación como enemigos es un sistema frágil en el que
Lo único que se requiere es la voluntad de los titulares para cambiar un presidente. A propósito de ello, también se presentó un informe de una institución, un colectivo, Acción Psicosocial, que se presentó a nivel internacional y que tuvo acceso, entiendo yo, la CIDH inclusive. ¿Cuál es su punto de vista sobre este informe en donde detalla puntualmente lo que para ellos ha sido la represión del Estado ecuatoriano a los manifestantes indefensos, especialmente indígenas en el Ecuador? Sí. Bueno, inmediatamente se movieron para cubrir esos 10 días de desmanes provocados por una oposición y ejecutados por ciudadanos que de buena o mala fe participaron. Pero desde luego, planificado, repito, no por la CONAIE, no por los hermanos y hermanas indígenas, sino por los que pueden pagar la planificación y la movilización. Entonces, inmediatamente se movilizaron los estudiosos para hacer un informe formalmente impecable, diría yo, desde las ciencias de la investigación, pero que nace con premisas falsas y por lo tanto cada una de sus páginas adolece de conclusiones falsas. ¿Por qué dice impecable formalmente? Porque mantiene un formato estándar de investigación internacional. Es decir, prólogo, casos relatados, conclusiones. El tema es que de los 200 y pico de violaciones de derechos humanos que relatan, todas se basan o en medios de comunicación o en fuentes de los supuestamente perjudicados que ya no aparecen y que no hay cómo entrevistarlas. Es decir, nunca se tomó en cuenta al Estado ecuatoriano, nunca se tomó en cuenta otras fuentes de información, nunca se tomó en cuenta otros informes académicos que se produjeron, pero sobre todo, ojo, ecuatorianos, nunca se tomaron en cuenta las imágenes que ustedes acaban de ver en la televisión. Por eso, en la respuesta que desde la OEA, desde la misión del Ecuador ante la OEA hemos dado, lo único que hemos hecho es poner para que la ciudadanía universal, la ciudadanía del mundo, compare todos los links de los actos de violencia que se cometieron contra la policía y contra las Fuerzas Armadas. Y es que el comportamiento de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero básicamente de la policía, fue ejemplar. Ejemplar. En ningún país de América, ahora que yo lo estoy viviendo de cerca porque estoy a 15, 20 minutos de lo que está pasando entre la policía y los afroamericanos, la violencia entre la policía y los afroamericanos allá en Virginia y en Maryland, y en cada uno de los países. Eso es la forma de reprimir una manifestación, no solo con gases lacrimógenos, no solo con agua, no solo con balas de goma, sino disparando al cuerpo. Aquí la policía fue víctima de la violencia desatada, no por la CONAIE, por algunos dirigentes indígenas aupados por los de siempre, que están todavía en la universidad, 30 años estudiando y que no se gradúan. Justamente los resultados cuantitativos tienen que ver con que 114 miembros de la fuerza pública resultaron heridos, 60 personas detenidas con orden de prisión preventiva para investigación. Pero nada más de eso, nada más que eso, es decir, un informe que pueda hablar de unos 200 y más casos es irreal. Sí, desde luego. Yo tengo que decirlo y con orgullo, con orgullo. Tanto la Policía Nacional del Ecuador como las Fuerzas Armadas, hoy por hoy, representan un ejemplo en América en lo que significa la malla curricular de derechos humanos. Un ejemplo, y lo tengo que decir porque lo dicen todos los días en la OEA, incluyendo Estados Unidos. ¿Sí? La forma de sostener una manifestación, yo lo calificaría hasta estoica. Yo no sé hasta dónde un ser humano puede soportar que no solo se avalanchen, sino que le rompan las piernas. Eso ha pasado, e incluso el presidente de la República
ha dicho que la Policía Nacional en algún momento también tiene que ya defenderse, porque una persona efectivamente no puede esperar ser agredido de una manera tan brutal como se dio en estos días. Esa persona que le agredió, que le rompió las piernas a un policía y que ya fue detenido más adelante en Colombia, es una muestra de cómo se estaba organizando y cómo se quería atentar contra la fuerza pública. Sí, bueno, y los heridos en Zamora con lanzas. En Macas, en Macas, en Morona, perdón, con lanzas, y los retenidos de las Fuerzas Armadas y castigados, y el policía que tuvo que huir. O sea, a ver, nada de eso consta en el informe hecho por esta ONG. Nada de eso. Entonces, ¿el informe ha sido ya desvirtuado? Desde luego, pero además nos ponen el miedo de que nos vamos a ir a la CIDH, ¿no? Y nos ponen el cuco de la CIDH. El Ecuador, por principio, no encuentra en el artículo 41 de la Carta las funciones de la CIDH para pedir información al Ecuador y peor para poner medidas cautelares, peor. Pero no solo eso, de todas las demandas que han puesto al Ecuador, la misma CIDH se ha encargado de estudiar y filtrar. En los últimos 3 años hemos tenido una medida cautelar. Y nos van a seguir 23 casos por año, 50 casos por año, 60 casos por año, y siguen poniendo ciudadanía. Hay que entender algo, compatriotas. Cualquier persona del hemisferio puede ir ante un organismo como la CIDH y poner una queja, pedir una investigación. Otra cosa es que la CIDH lo apruebe, exactamente, una medida cautelar. Otra cosa muy distinta es que la CIDH lo reciba y inicia la etapa de admisibilidad. Eso es otra cosa muy distinta. Los pajaritos, ¿no es cierto?, que vienen a cantar en los medios de comunicación diciendo, ya les denunciamos ante la CIDH. Bueno, lo que hacen es simplemente ir a poner un papelito firmado, la CIDH comienza a estudiar y las estadísticas dicen que el Ecuador no tiene problemas. Las estadísticas dicen, es más, que la CIDH, los últimos casos que ha mandado a la Corte Interamericana, los ha perdido. No son del Ecuador, son de otros países, de Perú, de México, de Guatemala. Los ha perdido. ¿Por qué? Porque incluso formalmente la CIDH no está conformada por juristas, por abogados. No, ahí pueden estar sociólogos, antropólogos, ingenieros, médicos, cualquier persona de buena voluntad que llegó a la CIDH. Entonces cometen tan serios errores. Los pocos casos que envían, estamos hablando de, no sé, 19 casos por año, de todo el hemisferio que envían, ¿sí?, que hasta esos le rechazan. Pero aquí se vende la idea de que se van a quejar ante la CIDH y ya con eso van a ver lo que les pasa porque la CIDH les va a poner... Y que el Estado ecuatoriano va a ser señalado. No, el Ecuador no tiene medidas cautelares. Al Ecuador no se le ha puesto medidas cautelares. Vamos a hacer una pausa en este momento y justamente más adelante vamos a analizar el comportamiento de ciertas ONGs respecto a esta situación, lo que ha dicho Human Rights Watch, por ejemplo, respecto a lo que ellos consideran el uso excesivo de la fuerza de parte de la fuerza pública, valga la redundancia, en estas circunstancias que vivimos los ecuatorianos. Enseguida retornamos aquí en nuestro programa. Ya volvemos con Ecuador no para. No hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo.
Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa. Nada que puedas mirar que no pueda ser visto. Ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Continuamos con Ecuador no para. Como dijimos en el anterior bloque, la organización Human Rights Watch había denunciado el excesivo uso de la fuerza en contra de los manifestantes, de la fuerza pública ecuatoriana, especialmente de la policía. Ellos acogieron justamente estas demandas que consideran creíbles en contra de los manifestantes. ¿Cuál es su criterio? El canciller Javier Lasso envió una comunicación a Naciones Unidas y a Human Rights Watch, me parece. No estoy seguro, habría que consultar con él, pero lastimosamente fueron leídos informes sobre marchas anteriores. El documento al que se refiere sobre el uso de la fuerza es un documento sobre quejas que pusieron ONGs sobre el comportamiento de la fuerza pública en años anteriores. No se refieren entonces no se refieren a esta, pero le dieron la connotación de lo que pasó en agosto. Entonces, la aclaración ya la hizo formalmente por escrito el canciller subrogante Javier Lasso, porque obviamente esa es la forma de manipulación mediática, es decir, tener un documento sobre cómo se comportó la fuerza pública antes de las reformas que hizo el gobierno del presidente Rafael Correa, y específicamente José Serrano como ministro del Interior, sobre la malla curricular en énfasis en derechos humanos y en comportamiento de control de crisis sociales, ¿sí? Y lo ponen como si fuera vigente. Ahora, en este caso cabe también lo siguiente: ¿cuánta veracidad, cuánta idoneidad y cuánta certeza existe en los informes de ciertas organizaciones no gubernamentales, ONGs, en contra de los estados, especialmente los estados progresistas en América Latina? ¿Quién les financia? El tema es ese, es decir, volvemos al análisis del golpe blando. ¿Quién está financiando a las ONGs que tienen estos puntos de vista no solo desfasados,
no solo con manipulación, sino falaces, es decir, con mentiras, porque hay informes que son impresionantes, mienten, pero mienten con cada una de las letras, ¿no? ¿Cómo es posible que teniendo toda la información que está grabada, que es pública y notoria, que está en YouTube, cómo es posible que no hayan podido citar un caso? Un caso, no es solo el de la rotura de las piernas, no solo el de las lanzas, un caso, hubieron armas de fuego, no solamente los voladores, no solamente detonar las molotov, no, hubieron armas de fuego. Eso no se menciona ahí. Entonces, ¿quién está interesado en desprestigiar y en debilitar a un gobierno como el gobierno del presidente Rafael Correa? Volviendo al tema de la CIDH, doctor, ¿cuántas medidas cautelares ha presentado o ha impuesto ante el Estado ecuatoriano la CIDH y cómo se han resuelto las mismas? Esto es fundamental decirlo, el Estado ecuatoriano no reconoce la función de la CIDH, que no ha sido asignada por los estados, por ningún estado, ¿sí? Para dictar, para recomendar medidas cautelares. Eso no existe. En toda la historia de la CIDH, al Estado ecuatoriano se le han puesto 18 medidas cautelares, de las cuales 16 se cumplieron por buena voluntad del Estado ecuatoriano. ¿Qué se refieren a gobiernos anteriores? Que se refieren a ¿O solamente violaciones de gobiernos anteriores. ¿Sí? Violaciones de gobiernos a los anteriores. derechos humanos. A los derechos humanos. ¿Sí? 2 no se han cumplido y las 2 se refieren a libertad de expresión, en que claramente la CIDH actuó con sesgo, la CIDH anterior, con un secretario ejecutivo anterior, ¿sí? Que odiaba públicamente a los países progresistas, y sobre lo todo puedo decir así con cada una de sus letras, ¿sí? Y no lo cumplimos, primero porque no es función de la CIDH poner o entrar en el campo jurisdiccional. El campo jurisdiccional es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así de simple, parece quien se pare. Pero no lo decimos nosotros. De 23 países o de 24 países a los que se ha puesto medidas cautelares, 18 países no han cumplido las medidas cautelares. De 24 países a los que se les ha puesto, no es solo el Ecuador. Y obviamente hay casos que son terribles, casos de pena de muerte, por ejemplo. A propósito, este informe sale justamente de lo que ha mencionado en su momento determinado la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, que era manejada por Catalina Botero, quien públicamente expresó sus puntos de vista en contra del Estado ecuatoriano. Hay que tener muy claro que una cosa es la CIDH, y especialmente esta CIDH, y otra muy distinta es la Relatoría Especial a la Libertad de Expresión, en la que los fondos entran directamente, tanto de Europa como de Estados Unidos, y van dirigidos a atacar a los países en los que justamente hay libertad de expresión. Porque el concepto de libertad de expresión para ellos es distinto. La libertad de expresión no lo tienen todos, lo tienen quienes tienen dinero, lo tienen quienes pueden acceder a entrevistas y a medios de comunicación, no el pueblo, no la gente. Entonces, ojo, el tema de la libertad de expresión y los informes de la libertad de expresión, bien, gracias, hasta ahí nomás. No causan mella entre nosotros. No hay que exhibir con escozor el que nos mencionen en uno de esos informes. Más bien es una medalla porque sabemos por quién está detrás. Sin embargo, lo que se refleja es que si eso fuera verdad, ¿en dónde está la actuación de la CIDH? Les estoy diciendo. ¿En dónde está la actuación? No se refleja en los hechos. La CIDH tiene otro comportamiento porque tiene otro nivel de análisis, así no sea jurídico. Y más aún cuando vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí nos vemos y ahí pierde. Doctor, en otro tema que también es importante, entiendo yo que la siguiente semana comienzan reuniones respecto a lo que va a significar la presidencia de Ecuador desde el año 2016 de la Comisión de Seguridad Hemisférica. ¿Qué connotaciones tiene esto y qué significa que Ecuador presida esta comisión? Gracias por la pregunta, Marco. Es la primera vez que el Ecuador tiene la responsabilidad de conducir la Comisión de Seguridad Hemisférica. Es muy importante, jugó un papel, en su momento jugó un papel preponderante de apoyo a los gobiernos de dictadura militar, tenía
un solo destino, que era defender las teorías de seguridad nacional y con ello a la Junta Interamericana de Defensa. Nosotros hemos denunciado el TIAR, salimos de la Junta Interamericana de Defensa, no estamos enviando ni militares ni policías a los colegios y aún así nos eligieron por unanimidad los 34 países. Eso significa que ven y reconocen también los avances de Ecuador en materia de seguridad. Sobre todo uno, Marco, poner al ser humano en el centro del problema. Un problema multidimensional, un problema que no solamente abarca múltiples dimensiones, como ya dije, sino que también hay que trabajarlo entre muchos actores. ¿Cuáles son las decisiones que adopta? ¿Cuál es la agenda que trabaja esta Comisión Internacional? Por mucho tiempo estuvo dedicada por los presidentes que eran muy cercanos a Estados Unidos, básicamente. Y Canadá también. Y Canadá, sí. Pero más hacia Estados Unidos. El tema de la lucha contra las drogas, un fracaso total y absoluto en las Américas, que lo único que ha traído ha sido muerte, destrucción en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe, consumismo y lavado de dinero en Estados Unidos. Consumismo de narcóticos y lavado de dinero en los bancos norteamericanos. Eso es todo lo que ha traído los miles de millones de dólares invertidos en la guerra contra las drogas. Para nosotros, este momento lo fundamental es emprender una agenda para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, que es un eje que cruza todo el hemisferio y que no tiene que ver, obviamente, solo con drogas. Tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de armas ligeras y cortas, que sabemos de dónde viene, y que son las armas con las que se matan tanto en México como en Centroamérica. Tiene que ver con la trata de personas, con nuestros migrantes. Tiene que ver con la trata de mujeres. Tiene que ver con todos los delitos conexos, incluyendo el tema de medio ambiente, porque están terminando con la selva, talando la madera, con la minería ilegal, como forma de lavado de dinero. Ahora, esa es la agenda prioritaria. ¿Qué resultados se pueden lograr? Porque este no es un tema que se va a solucionar a corto ni a mediano plazo. Es un tema muy profundo, ya es un tema estructural de lo que estamos viviendo los países acá en la región. A ver, Ecuador se ha planteado una meta agresiva y con un estándar muy alto. Así como logramos que el hemisferio sea declarado una zona de paz, queremos tener como resultado una resolución de la Asamblea General hasta julio o octubre del próximo año sobre el DOT, la delincuencia organizada transnacional. ¿Qué es lo que vamos a compartir de información? ¿Cómo vamos a compartir información? ¿Cómo vamos a transformar las experiencias exitosas o desastrosas que podemos tener los países? Ecuador tiene mucho que enseñar. Les repito, no es por alabar, no es porque el Ecuador no para. El ministro del Interior hizo una exposición ante la OEA con cifras, con datos que después fueron corroborados por más de 16 países y que ahora están tomando como modelo la actuación de la Policía Nacional y la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a los temas de delincuencia organizada transnacional. En este nuevo concepto de lo que significa el rol de las Fuerzas Armadas y que tiene que ver también a propósito de una parte fundamental de las enmiendas constitucionales que están siendo socializadas a nivel nacional y que en el mes de noviembre, diciembre la Asamblea tiene que aprobarlas. Entonces Ecuador se está convirtiendo en un paradigma de lo que ha significado este nuevo concepto para dar la prioridad al ser humano y dejar a un lado todos los problemas que tienen que ver con el crimen organizado. Lo que tenemos que proteger es la vida humana. Aquí no tenemos que proteger ni al capital, no tenemos que proteger los negocios, no tenemos que proteger la industria armamentista, aquí no se trata de proteger a los bancos, aquí hay que proteger la vida del ser humano. Eso es lo fundamental. Si ese es el centro, entonces todas las líneas transversales que podamos tener dentro del el crimen organizado transnacional
dentro del delito organizado transnacional. Entonces vamos a ver cómo podemos cooperar. Pero ya no nos imponen una ley modelo, no nos están imponiendo la forma de colaborar, no nos están pidiendo que abramos las bases de datos y que puedan entrar en línea y que no nos dejen hacer lo mismo a nosotros. No. A ver, aquí nos vamos a tratar como iguales. Y eso es un reto. Pero también es importante que a nivel nacional, en el Ecuador, también se den avances fundamentales. Últimamente, no sé si por coincidencia, pero diferentes medios de comunicación están mostrando una serie de hechos de violencia, crimen organizado y común, incluso asaltos, robos, etcétera, en las principales ciudades del Ecuador. Claro, es que nada es una coincidencia, Marco. Obviamente, si el Ecuador se exhibe internacionalmente como uno de los ejemplos de haber bajado de 2 cifras a 1 cifra el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, obviamente allá tienen que anotar. Pues. Si el Ecuador está exhibiendo que su modelo de economía planificado, socialmente aceptado, complementario, solidario, justo, es el que está funcionando, obviamente allá tienen que atacar al modelo económico. Es decir, lo que nosotros tenemos que tener muy claro, ciudadanía, es que si nos están atacando, si nos están enseñando todos los días la violencia, que sí pasa, porque no se ha erradicado y no se va a erradicar tan fácilmente, es porque justamente el Estado está haciendo bien las cosas e internacionalmente lo están reconociendo. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por su presencia aquí en este programa Ecuador no para. Muchísimas gracias, gracias a la ciudadanía, gracias por invitarme, Marco, y el Ecuador es un orgullo aquí y donde estemos. Hay que sentirse orgullosos de lo que es ahora el Ecuador. Muy bien, muy amable al doctor Marco Albuja, él es embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, justamente ha estado algunos días acá en el Ecuador, la próxima semana regresa a Washington, allá a Estados Unidos, para continuar con su labor y su gestión, especialmente analizando los temas que nosotros hemos dialogado en esta oportunidad. Gracias por su atención, nos volveremos a ver próximamente. Felicidades. Ecuador no para.